Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Un gusto otra vez comunicarme con ustedes a través de este medio y contento de saber que este devocional que partió como algo local para nuestra iglesia local aquí ha podido ser repartido y compartido y eso me alegra mucho y espero que todos los que lo han oído puedan haber aprendido algo de este salmo y también ser animado, ser confortado por estas extraordinarias palabras que quedaron aquí. La verdad, cuando uno va a la escritura está repleta de pasajes, capítulos, libros que animan al pueblo de Dios. Así que este no es el único pasaje, por supuesto, hay otros más, muchos más que podemos ver y usar para nuestro ánimo en tiempos difíciles. Ayer hablábamos de que los tres últimos versículos del Salmo 91 son el cierre, son el clímax, son el punto álgido de este salmo, con Dios mismo hablando. Él es ahora quien particularmente y personalmente va a confirmar eh, lo que Él va a hacer hacia aquellos que confían en Él. Los que confían en Él se caracterizan por tener una relación con Él y se caracterizan por amarle, por apegarse a él. Así abre el Salmo. Los últimos tres versículos los voy a leer de nuevo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos últimos tres versículos en el texto hebreo son siete líneas poéticas, tres versículos. Versículo 14 son dos líneas, versículo 15 son tres líneas y el versículo 16 son dos líneas. Y aquí hice otro esquema para los que pudieron ver ayer. Aquí están las siete líneas. Lo que está en verde son los siete verbos que el Señor ocupa para hablar de lo que Él va a hacer. Ayer decíamos que hay 8 cosas que Él va a hacer y hay 7 verbos que lo describen, pero hay una expresión que no tiene verbo, que la vamos a ver hoy día. Y aquí está al lado la traducción que yo hice, no sé si alcanzan ahí a ver, alcanzan a leer un poco. Mi traducción dice: por cuanto se ha apegado a mí, yo le libraré, le pondré muy en alto por cuanto ha reconocido mi nombre. Clamará a mí y yo le responderé. Yo estoy con él en la angustia, lo rescataré y le honraré. Le saciaré con largura de días, le exhibiré mi salvación. Lo lindo de este versículo y de este pasaje, ¿verdad? Es la riqueza literaria, pero también la riqueza espiritual y teológica que encontramos en este pasaje. En el versículo 15 el Señor ahora dice, nuestra versión dice, me invocará y yo le responderé. Yo lo traduje como clamará a mí y yo le responderé. La misma frase que aparece en Jeremías 33:3, para los que conocen ese pasaje, conocido pasaje, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En un pasaje que habla de cómo Dios va a restaurar otra vez a Israel y Jerusalén. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la promesa que el Señor hace. La promesa que Dios hace a su pueblo es que cuando Él es invocado, cuando alguien clama a Él, cuando alguien llama a Él, Él responde. A veces la respuesta no llega inmediatamente y a veces la respuesta no llega de la manera en que uno piensa, pero Él no es indiferente a la voz de su pueblo. Él pone atención a la voz de su pueblo y eso es algo extraordinario. Y volviendo a nuestro pasaje, ayer decíamos lo que está en verde son los verbos, todas las cosas que Dios va a hacer. Pero si se fija, en amarillo está esa frase que en hebreo no tiene verbo. Esa es la frase o la cláusula que en hebreo no tiene verbo. Dice Imo Anoji Betzara. Imo Anoji Betzara. Imo significa yo con él. ¿Mm? Con él, perdón, Anoji es el pronombre personal yo, Imo es con él. Yo con él en la tribulación o en la angustia.
Y como decía, esta frase no tiene verbo. Y esto es muy importante porque si se fijan, ahí están las 7 líneas y en el centro está esta cláusula que no tiene verbo. Ahora, esto es poesía hebrea, como les decía en un video pasado. Y la poesía hebrea, uno de los recursos que se ocupa mucho es lo que se llama la elipsis, que es la omisión de una palabra que debe ser suplida y que puede ser suplida. De tal manera que hay dos cosas que se hacen ahí. Por una parte, el énfasis, ¿verdad? No hay verbo, literalmente dice, con él yo en la tribulación. Obviamente, para que sea buen español, tenemos que suplir un verbo, ¿verdad? Pero es muy enfático, hay un tema de énfasis. Se resalta, quizás por un poco más dura la frase en términos gramaticales, pero es muy claro. Con él, yo en la tribulación. Y el verbo tiene que ser suplido, ¿verdad? Y puede ser, bueno, el contexto sugiere que futuro, la mayoría de las traducciones lo traduce así porque el Señor habla de lo que Él va a hacer. Él clamará a mí, yo le responderé, estaré con Él en la tribulación, le rescataré, le honraré. Todos los verbos apuntan hacia una acción futura. Sin embargo, en la poesía hebrea, cuando nos encontramos con una cláusula sin verbo, es posible entenderla como una acción que ocurre en el presente. De tal manera, por eso yo lo traduje así. Y me gusta así. A lo mejor no estoy en lo correcto, pero creo que hay razones gramaticales y sintácticas para entenderlo así. De tal manera que el Señor dice algo así: clamará a mí, yo le responderé. Yo estoy con Él en la angustia. Yo estoy con Él. Tiempo presente. Es algo que Él está haciendo por aquellos que le aman, por aquellos que se acogen a su sombra, por aquellos que se ponen, que habitan bajo la sombra del Altísimo, de El Elyon, de El Shaddai. Qué lindo, hermanos, es saber que esa es la gran promesa que conforta el corazón del creyente, que Dios está con su pueblo. Imo Anoji, Imo Anoji. Cuando el Señor nace y el ángel viene, dice, llamará su nombre Immanuel. Immanuel, la misma construcción hebrea, aquí dice con él, pero allá en Isaías y luego en los evangelios dice con nosotros Dios. Emmanuel, con nosotros, él, Dios. Dios con nosotros. Así parte Mateo. Mateo parte anunciando que el nacimiento del Señor significa que nada menos, Dios va a estar con los suyos. ¿Cómo termina Mateo? Bueno, Mateo termina con el Señor diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Por eso es que el pueblo de Dios es llamado a confiar, porque Él está con su pueblo. Yo estoy con Él en la angustia. ¿No es hermoso? Esto es hermoso. Yo estoy con Él en la angustia. No dice yo estoy con Él cerca de la angustia. Yo estoy con Él consciente de su angustia. Él dice yo estoy con Él en la angustia. Dios está con su pueblo durante la angustia. Así como Dios protegió a aquellos 3 hombres en el horno, en medio del horno. Así Dios está con su pueblo también, aun cuando sufre, aun cuando experimenta tribulación. Yo estoy con Él en la angustia. El vocablo angustia es un vocablo que habla de esta inquietud interna, espiritual, psicológica. Lo que nosotros diríamos hoy día estrés. Estrés, el nivel de estrés, ansiedad. Eso es lo que hoy día muchas personas están y quizás estamos por momentos experimentando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué irá a pasar? ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con las cuentas? ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con este remedio? ¿Qué pasa si no hay vacuna? ¿Qué pasa si un familiar muere y no podemos despedirnos de él? Hay tantas preguntas, tantas cosas que pueden llenar nuestro corazón de ansiedad. El Señor dice, yo estoy con Él en la angustia. Yo estoy con Él en la angustia. Clamará a mí y yo le oiré. Yo estoy con Él en la angustia. Y luego el Señor dice, le rescataré.
y le honraré. Le rescataré. Miren todos los vocablos que aparecen aquí. En estos solamente 3 versículos aparecen por lo menos 3 vocablos diferentes para resaltar la idea de ser salvado. Le libraré en el versículo 14, le rescataré en el versículo 15 y al final le mostraré mi salvación. Dios es un Dios que salva. El profeta Jonás dice de Dios la salvación es de Yahvé. Él puede salvar, es el único que puede salvar. Por eso es que es tan necio confiar en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona aparte de Dios. Dios dice, yo estoy con él en la angustia, le rescataré y aún más, le honraré. Y esto es muy llamativo. Dios promete a aquellos que le aman, Dios promete a aquellos que se acogen a él, que le aman y que habitan bajo él, que serán honrados por él. Y eso es algo que el Nuevo Testamento confirma. En la experiencia del salmista, en los creyentes del Antiguo Testamento, su expectativa, su anhelo, su esperanza era poder vivir largo tiempo en esta tierra. Para ellos eso era la bendición de Dios, es poder vivir más tiempo. No tenían el mismo concepto y la revelación que nosotros tenemos por el Nuevo Testamento de todo lo que viene para el creyente. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dirá, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían esa misma revelación. Por tanto, para ellos era esta vida el tiempo y la ocasión donde alguien podía vivir largura de días. Por eso es que el versículo 16 termina así, hablando de largura de días. Lo vamos a ver mañana, si el Señor lo permite. Pero otra cosa entonces es que Dios dice, le honrará. Le honrará. Dios honraría a aquellos que confiaron en Él. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro dice a los creyentes? Que los que en Él creen no serán avergonzados. Los creyentes puedan sufrir, hasta podrían sufrir vergüenza. Incluso en este tiempo, quizás personas que se van a burlar y van a decir, ¿dónde está tu Dios en esta circunstancia? O tú que eres tan creyente, mira, te enfermaste igual de coronavirus. ¿Dónde está tu Dios que tanto ama a este mundo? ¿Por qué no hace algo? Pero al fin y al cabo Dios dice, yo le honraré, le rescataré y le honraré. El verbo que ocupa aquí el salmista, que es el verbo kavod, que se relaciona con el sustantivo kavod, gloria, es algo que se ocupa mucho para hablar de Dios, de la gloria de Dios. Aquí es Dios que está honrando a los que confían en Él. Dios honra a los que confían en Él. Los que en Él creen no serán avergonzados. Puede ser que haya aflicción en este tiempo, hermanos y hermanas. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, ánimo. Los días van a pasar, van a seguir pasando. Las cifras van a crecer, las estadísticas se van a empeorar. Y humanamente hablando, va a ser fácil entrar en la ansiedad, en la angustia, en el estrés. Pero el Señor dice, yo estoy con Él en la angustia. Yo oiré. Él clamará a mí y yo oiré. Le libraré, le pondré en alto, le rescataré, le honraré. Un fuerte abrazo, que el Señor les guarde y les bendiga a todos. Y que Él nos llene de su paz. Que nos calme con su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo.